De acuerdo al diseño, al tamaño, daban uso, porque estas son exclusivamente en los matrimonios cuando le llevaban los buñuelos, que todavía en las comunidades indígenas se está manteniendo un 5% cuando el novio y la novia después del matrimonio llevan la comida muy especial para el agradecimiento a los suegros. Kikingunaka bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. Bienvenido al Museo Samaywasi. Mi nombre es Fernando Colimba. Estamos aquí en la comuna de Angochawa, que la comuna está dentro del territorio Caranqui. Y todo este valle obviamente estaban asentados los caranquis y por eso existe muchas tolas aquí en esta zona de Angochawa. El museo se llama Samaywasi. Son piezas arqueológicas que hemos podido recoger. Hemos podido empezar en el 2000, que es un emprendimiento familiar, que es un esfuerzo propio que nosotros hemos venido trabajando día a día a través del proceso del pueblo quichua Caranqui que nos ha formado para poder recopilar historias. Tenemos un porcentaje de piezas arqueológicas y mucho más. El museo lo que contiene es exclusivamente son memorias de los abuelitos de aquí de la comunidad, artesanalmente el 98% hecho por ellos de aquí de la comunidad. Lo que tenemos el museo es piezas arqueológicas, un porcentaje, de ahí son artesanías en madera, artesanías en tela y lo que es alfarería. Tenemos los documentos que ha cumplido más de un siglo, que cada uno de ellos están con fechas exclusivos. Son las escrituras de los terrenos, de las propiedades de aquí, de esta comunidad. Aquí los caranquis, ellos han hecho su propio vestimenta, ellos mismos hacían todo el proceso y hacían de confeccionar para todo lo que necesitaban, lo que es la vestimenta o lo que necesitaban en su hogar. Una vez que ya se corta, se le lava, sabían lavar con la penca, con el chawar que le conocían los abuelitos. Una vez lavado eso, hacían de tizar, de cardar, después hacían de hilar. Una vez hilado, sacaban de pintar la lana, ¿no? Es hilado a mano, tejido a mano con callo. Acá le conocemos Huashajatana o Sunijatana. Aquí está otra parte, igual lo que es más alfarería. Cada uno de ellos, de acuerdo al diseño, de acuerdo al porte, obviamente utilizaban los abuelitos para tal cosa. De acuerdo al diseño, al tamaño, daban uso, porque estas son exclusivamente en los matrimonios cuando le llevaban los buñuelos, que todavía en las comunidades indígenas se está manteniendo un 5%, cuando el novio y la novia después del matrimonio llevan la comida muy especial para el agradecimiento a los suegros. En esas hacían de tostar, es para tostar, en vez de sartén, se llaman bichi. Cada uno tiene un nombre. Estos se llaman puños. Ese es natural, es de Achupaya. Es de Achupaya. Le damos uso para mover y sacar, que da más facilidad para sacar del tiesto cuando estamos tostando. Invitamos a que visiten este museo Samaywasi. Tenemos gastronomía, tenemos paisajes y mucho más para que puedan disfrutar todos los que nos visitan. Estamos atendiendo todos los días permanente aquí para que puedan visitar aquí al Museo Samaywasi. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Uyayaisha. Harisa. Uyayaisha.